En la entrega de hoy tenemos realmente dos enigmas muy misteriosos sin resolver. El bólido de Tunguska, misteriosa explosión y devastación de bosques en Siberia a principios de siglo XX cuyo origen aún a 100 años queda irresuelto. Y Jack el Destripador, el aún más misterioso asesino serial de la historia. Pasemos al primer tema. El bólido de Tunguska. El bólido de Tunguska fue una gran explosión que ocurrió cerca del río Podkame en Naya Tunguska en la gobernación de Yeniseisk, ahora Krai de Krasnoyarsk, Rusia, en la mañana del 30 de junio de 1908. La explosión sobre la taiga siberiana oriental escasamente poblada aplastó aproximadamente 80 millones de árboles en un área de 2.150 kilómetros cuadrados de bosque, y los informes de testigos presenciales sugieren que al menos 3 personas pudieron haber muerto en el evento. La explosión generalmente se atribuye a la explosión en el aire de un meteoroide. Se clasifica como un evento de impacto, aunque no se haya encontrado nunca un cráter de impacto. Se cree que el objeto se desintegró a una altitud de 5 a 10 kilómetros en lugar de haber golpeado la superficie de la Tierra. Debido a la lejanía del lugar y la instrumentación limitada disponible en el momento del evento, las interpretaciones científicas modernas de su causa y magnitud se han basado principalmente en evaluaciones de daños y estudios geológicos realizados muchos años después del hecho. Los estudios han arrojado diferentes estimaciones del tamaño del meteoroide, del orden de 50 a 190 metros, dependiendo de si el cuerpo ingresó a baja o alta velocidad. Se estima que la onda de choque del estallido de aire habría medido 5,0 en la escala de magnitud de Richter, y las estimaciones de su energía oscilaron entre 3 y 30 megatones de trinitrotolueno. Una explosión de esta magnitud sería capaz de destruir una gran área metropolitana. Desde el evento de 1908, se han publicado aproximadamente 1000 artículos académicos, la mayoría en ruso, sobre la explosión de Tunguska. En 2013, un equipo de investigadores publicó los resultados de un análisis de micromuestras de una turbera cerca del centro del área afectada que muestra fragmentos que pueden ser de origen meteorítico. El fenómeno no ha dejado de suscitar investigaciones. A junio de 2020 un estudio publicado en Monthly Notices Grados Fahrenheit The Royal Astronomical Society propone una nueva hipótesis explicativa, donde se narra que se trataría de un gran asteroide de hierro que habría ingresado a la atmósfera a una altitud relativamente baja para luego volver a salir de ella y cuya onda de choque arrasó parte de la superficie terrestre. El evento de Tunguska es el mayor evento registrado de impacto en la Tierra en la historia, aunque se han producido impactos mucho mayores en tiempos prehistóricos. Se ha mencionado en numerosas ocasiones en la cultura popular y también ha inspirado la discusión en el mundo real sobre las estrategias de mitigación de asteroides. El sitio del evento está ubicado en la meseta central siberiana, próximo al río Tunguska Pedregoso. Administrativamente está ubicado en el Krai de Krasnoyarsk, en Rusia. En una región llamada Evenkia que hasta 2007 tenía el estatus de distrito autónomo. Su clima es un clima continental subpolar caracterizado por veranos muy breves e inviernos prolongados muy rigurosos con alta amplitud térmica estacional, con mínimas en invierno de -60 C y máximas en verano de hasta +40 K. El permafrost en la zona tiene un carácter discontinuo. El bioma dominante es la taiga, un bosque de coníferas. El río Tunguska Pedregoso discurre de este a oeste, de manera paralela a los ríos Tunguska Inferior, al norte, y Angara, al sur, todos importantes afluentes del río Yenisei. En 1995 se creó una reserva natural de casi 300.000 hectáreas que incluye la zona del evento. Evenkia es un distrito con una densidad de población muy baja, 0,02 habitantes por kilómetro cuadrado. La localidad más cercana al sitio del evento es Banavara, una pequeña población rural que contaba en el año 2017 con 2.906 habitantes. No hay carreteras que sean transitables durante todo el año.
El principal medio de transporte es la navegación fluvial y se realiza solo unas pocas semanas al año. Historia del suceso. El 30 de junio de 1908, citado en Rusia como el 17 de junio de 1908 del calendario juliano, antes de la implementación del calendario soviético en 1918, alrededor de las 7:17 hora local, los nativos evenki y los colonos rusos en las colinas al noroeste del lago Baikal observaron una columna de luz azulada, casi tan brillante como el sol, cruzando el cielo. Unos 10 minutos después, hubo un destello y un sonido similar al fuego de artillería. Testigos presenciales más cercanos a la explosión informaron que la fuente del sonido se movió del este al norte de ellos. Los sonidos fueron acompañados por una onda de choque que derribó a las personas y rompió ventanas a cientos de kilómetros de distancia. La explosión se registró en estaciones sísmicas en toda Eurasia, y se detectaron ondas de aire de la explosión en Alemania, Dinamarca, Croacia, el Reino Unido, y tan lejos como Batavia y Washington D. Se estima que, en algunos lugares, la onda del impacto resultante fue equivalente a un terremoto de magnitud 5 en la escala de Richter. Durante los días siguientes, los cielos nocturnos en Asia y Europa brillaron, con informes contemporáneos de fotografías tomadas con éxito a la medianoche en Suecia y Escocia. Se ha teorizado que este efecto se debió a que la luz pasó a través de partículas de hielo a gran altitud que se habían formado a temperaturas extremadamente bajas, un fenómeno que muchos años después fue reproducido por los transbordadores espaciales. En los Estados Unidos, un programa del Observatorio Astrofísico Smithsoniano en el Observatorio Mount Wilson en California observó una disminución de meses en la transparencia atmosférica consistente con un aumento en las partículas de polvo en suspensión. Aunque la región de Siberia en la que ocurrió la explosión estaba muy poco poblada en 1908, existen relatos del evento de testigos presenciales que se encontraban en los alrededores en ese momento. Los periódicos regionales también informaron el evento poco después de que ocurriera. Según el testimonio de San Semenov, de acuerdo a lo registrado por la expedición del mineralogista ruso Leonid Kulik en 1930. A la hora del desayuno estaba sentado junto a la casa de postas en Banavara, aproximadamente 65 kilómetros al sur de la explosión, mirando hacia el norte. De repente que directamente hacia el norte, sobre la carretera Tunguska de Onkoul, el cielo se partió en dos y apareció un fuego a lo alto y ancho sobre el bosque, como mostró Semenov, unos 50 grados arriba en la nota de expedición. La división en el cielo se hizo más grande y todo el lado norte estaba cubierto de fuego. En ese momento me puse tan caliente que no pude soportarlo, como si mi camisa estuviera en llamas. Del lado norte, donde estaba el fuego, llegó un fuerte calor. Quería arrancarme la camisa y tirarla abajo, pero luego el cielo se cerró y sonó un fuerte golpe y me arrojaron unos metros. Perdí el sentido por un momento, pero luego mi esposa salió corriendo y me llevó a casa. Después de ese ruido, como si cayeran rocas o dispararan cañones, la tierra se sacudió, y cuando estuve en el suelo, presioné mi cabeza hacia abajo, temiendo que las rocas lo aplastaran. Cuando el cielo se abrió, el viento caliente corrió entre las casas, como de los cañones, que dejaron rastros en el suelo como caminos, y dañaron algunos cultivos. Más tarde vimos que muchas ventanas estaban rotas, y en el granero, una parte de la cerradura de hierro se rompió. Testimonio de Chuchan de la tribu Sanyajir, según lo registrado por M. Suslov en 1926. Teníamos una cabaña junto al río con mi hermano Chekaren. Estábamos durmiendo. De repente, los dos nos despertamos al mismo tiempo. Alguien nos empujó. Escuchamos silbidos y sentimos un fuerte viento. Chekaren dijo, «¿Puedes oír a todos esos pájaros volando por encima?» Ambos estábamos en la cabaña,
no podía ver lo que estaba pasando afuera. De repente, me empujaron de nuevo, esta vez con tanta fuerza que caí al fuego. Me asusté. Karen también se asustó. Comenzamos a llorar por padre, madre, hermano, pero nadie respondió. Hubo ruido más allá de la cabaña, pudimos escuchar la caída de los árboles. Karen y yo salimos de nuestros sacos de dormir y quisimos salir corriendo, pero entonces un trueno golpeó. Este fue el primer trueno. La tierra comenzó a moverse y a sacudirse, el viento golpeó nuestra cabaña y la derribó. Mi cuerpo fue empujado hacia abajo por palos, pero mi cabeza estaba despejada. Entonces se hizo una maravilla, los árboles caían, las ramas ardían, se ponía muy brillante, ¿cómo puedo decir esto? Como si hubiera un segundo sol, me dolían los ojos, incluso los cerré. Era como lo que los rusos llaman rayo. E inmediatamente hubo un fuerte trueno. Este fue el segundo trueno. La mañana era soleada, no había nubes, nuestro sol brillaba como siempre, y de repente llegó una otra onda. Karen y yo tuvimos algunas dificultades para salir de debajo de los restos de nuestra cabaña. Luego vimos eso arriba, pero en un lugar diferente, hubo otro destello y se escucharon fuertes truenos. Este fue el tercer trueno. El viento vino de nuevo, nos derribó, golpeó los árboles caídos. Observamos los árboles caídos, vimos cómo se arrancaban las copas de los árboles, observamos los fuegos. De repente, Karen gritó, mira hacia arriba y señaló con la mano. Miré allí y se hizo otro destello, e hizo otro trueno. Pero el ruido era menor que antes. Este fue el cuarto golpe, como un trueno normal. Ahora recuerdo bien que también hubo un trueno más, pero fue pequeño, y en algún lugar lejano, donde el sol se duerme. Extracto del periódico Sibir, 2 de julio de 1908. En la mañana del 17 de junio, alrededor de las horas 9 en punto, observamos una ocurrencia natural inusual. En el pueblo de Karelinsky del norte, 200 verstas al norte de Kirensk, los campesinos vieron al noroeste, bastante por encima del horizonte, un cuerpo celestial de color blanco azulado extrañamente brillante, imposible de ver, que durante 10 minutos se movió hacia abajo. El cuerpo apareció como un tubo, es decir, un cilindro. El cielo no tenía nubes, solo se observó una pequeña nube oscura en la dirección general del cuerpo brillante. Hacía calor y estaba seco. A medida que el cuerpo se acercaba al suelo del bosque, el cuerpo brillante parecía mancharse, y luego se convirtió en una ola gigante de humo negro, y se escuchó un fuerte golpe, no un trueno, como si cayeran grandes piedras o se disparara artillería. Todos los edificios temblaron. Al mismo tiempo, la nube comenzó a emitir llamas de formas inciertas. Todos los aldeanos se asustaron de pánico y salieron a las calles, las mujeres lloraron, pensando que era el fin del mundo. Mientras tanto, el autor de estas líneas estaba en el bosque a unas 6 verstas al norte de Kirensk y escuchó al noreste una especie de bombardeo de artillería, que se repitió en intervalos de 15 minutos al menos 10 veces. En Kirensk, en algunos edificios en las paredes orientadas al noreste, el cristal de la ventana se sacudió. No fue sino hasta más de una década después del evento que se realizó un análisis científico de la región, en parte debido al aislamiento del área. En 1921, el mineralogista ruso Leonid Kulik dirigió un equipo a la cuenca del río Podkamennaya Tunguska para realizar una encuesta para la Academia de Ciencias Soviética. Aunque nunca visitaron el área central de la explosión, las numerosas cuentas locales del evento llevaron a Kulik a creer que la explosión había sido causada por un impacto de meteorito gigante. Al regresar,
persuadió al gobierno soviético para que financiara una expedición a la zona de impacto sospechosa, basándose en la perspectiva de salvar el hierro meteórico. Kulik dirigió una expedición científica al sitio de la explosión de Tunguska en 1927. Contrató a los cazadores Evenki locales para guiar a su equipo al centro del área de la explosión, donde esperaban encontrar un cráter de impacto. Para su sorpresa, no se encontró ningún cráter en la zona cero. En su lugar, encontraron una zona, de aproximadamente 8 kilómetros de diámetro, donde los árboles estaban chamuscados y desprovistos de ramas, pero aún de pie. Los árboles más distantes del centro habían sido parcialmente quemados y derribados en una dirección alejada del centro, creando un gran patrón radial de árboles caídos. En la década de 1960, se estableció que la zona de bosque nivelado ocupaba un área de 250 kilómetros cuadrados. Su forma se asemeja a una gigantesca mariposa de águila extendida con una envergadura de 70 kilómetros y una longitud del cuerpo de 55 kilómetros. Tras un examen más detallado, Kulik localizó agujeros que concluyó erróneamente que eran agujeros de meteoritos. En ese momento no tenía los medios para excavar los agujeros. Durante los siguientes 10 años, hubo 3 expediciones más a la zona. Kulik encontró varias docenas de pequeños pantanos de baches, cada uno de 10 a 50 metros de diámetro, que pensó que podrían ser cráteres meteóricos. Después de un laborioso esfuerzo para drenar uno de estos pantanos, el llamado cráter de Suslov, de 32 metros de diámetro, encontró un viejo tocón de árbol en el fondo, descartando la posibilidad de que fuera un cráter meteórico. En 1938, Kulik organizó un estudio fotográfico aéreo del área que cubre la parte central del bosque nivelado, 250 kilómetros cuadrados. Los negativos originales de estas fotografías aéreas, 1500 negativos, cada uno de 18 por 18 centímetros, fueron quemados en 1975 por orden de Yevgeny Krinov, entonces presidente del Comité de Meteoritos de la Academia de Ciencias de la URSS, como parte de una iniciativa para eliminar la película de nitrato peligrosa. Se conservaron impresiones positivas para su posterior estudio en la ciudad siberiana de Tomsk. Las expediciones enviadas al área en las décadas de 1950 y 1960 encontraron esferas microscópicas de silicato y magnetita en los tamices del suelo. Se pronosticaron esferas similares en los árboles talados, aunque no pudieron detectarse por medios contemporáneos. Expediciones posteriores identificaron tales esferas en la resina de los árboles. El análisis químico mostró que las esferas contenían altas proporciones de níquel en relación con el hierro, que también se encuentra en meteoritos, lo que lleva a la conclusión de que son de origen extraterrestre. También se encontró que la concentración de las esferas en diferentes regiones del suelo es consistente con la distribución esperada de escombros de un estallido de aire meteoroide. Estudios posteriores de las esferas encontraron proporciones inusuales de numerosos otros metales en relación con el medio ambiente circundante, lo que se tomó como evidencia adicional de su origen extraterrestre. El análisis químico de las turberas del área también reveló numerosas anomalías consideradas consistentes con un evento de impacto. Se encontró que el isótopo trazador de carbono, hidrógeno y nitrógeno en la capa de los pantanos correspondientes a 1908 eran inconsistentes con las proporciones isotópicas medidas en las capas adyacentes, y esta anormalidad no se encontró en los pantanos ubicados fuera del área. La región de los pantanos que muestra estas firmas anómalas también contiene una proporción inusualmente alta de iridio, similar a la capa de iridio que se encuentra en el límite Cretáceo-Paleógeno. Se cree que estas proporciones inusuales son el resultado de los escombros del cuerpo que cae que se depositó en los pantanos. Se cree que el nitrógeno se depositó en forma de lluvia ácida, una posible consecuencia de la explosión. El investigador John Amfinogenov ha sugerido que una roca encontrada en el sitio del impacto,
conocida como la piedra de John, es un remanente del meteorito, pero el análisis de isótopos de oxígeno de la cuarcita sugiere que es de origen hidrotermal, y probablemente relacionada con el magmatismo de las traps siberianas Pérmico-Triásico. La principal explicación científica de la explosión es la explosión de aire de un asteroide entre 6 a 10 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Los meteoritos ingresan a la atmósfera de la Tierra desde el espacio exterior todos los días, viajando a una velocidad de al menos 11 kilómetros por segundo. El calor generado por la compresión del aire frente al cuerpo, presión del ariete, a medida que viaja a través de la atmósfera es inmenso y la mayoría de los meteoritos se queman o explotan antes de llegar al suelo. Las primeras estimaciones de la energía del estallido de aire de Tunguska variaron de 10 a 15 megatones de trinitrotolueno a 30 megatones de trinitrotolueno dependiendo de la altura exacta de la explosión, como se estima cuando se emplean las leyes de escala de los efectos de las armas nucleares. Los cálculos más recientes, que incluyen el efecto del impulso del objeto, encuentran que se concentró más energía hacia abajo de lo que sería el caso de una explosión nuclear y estiman que la explosión de aire tuvo un rango de energía de 3 a 5 megatones de trinitrotolueno. La estimación de 15 megatones representa una energía aproximadamente 1,000 veces mayor que la de la bomba de Hiroshima, y aproximadamente igual a la de la prueba nuclear Castle Bravo de los Estados Unidos en 1954, que midió 15,2 megatones, y un tercio de la prueba de la bomba del zar de la Unión Soviética en 1961. Un artículo de 2019 sugiere que el poder explosivo del evento de Tunguska pudo haber sido de alrededor de 20 a 30 megatones. Desde la segunda mitad del siglo XX, el monitoreo cercano de la atmósfera de la Tierra a través de la observación de infrasonidos y satélites ha demostrado que estallidos de asteroides con energías comparables a las de las armas nucleares ocurren rutinariamente, aunque eventos del tamaño de Tunguska, del orden de 5-15 megatones, son mucho más raros. Eugene Shoemaker estimó que los eventos de 20 kilotones ocurren anualmente y que los eventos del tamaño de Tunguska ocurren aproximadamente una vez cada 300 años. Estimaciones más recientes ubican eventos del tamaño de Tunguska aproximadamente una vez cada 1000 años, con un promedio de ráfagas de aire de 5 kilotones una vez al año. Se cree que la mayoría de estas explosiones de aire son causadas por impactos de asteroides, a diferencia de los materiales cometarios mecánicamente más débiles, en función de sus profundidades de penetración típicas en la atmósfera de la Tierra. La explosión de aire de asteroide más grande que se observó con instrumentos modernos fue el meteorito de Chelyabinsk de 500 kilotones en 2013, que destrozó ventanas y produjo meteoritos. En 1930, el astrónomo británico FJW Biple sugirió que el cuerpo de Tunguska era un pequeño cometa. Un cometa está compuesto de polvo y volátiles, como hielo de agua y gases congelados, y podría haberse vaporizado completamente por el impacto con la atmósfera de la Tierra, sin dejar rastros obvios. La hipótesis del cometa fue respaldada por los cielos brillantes, o resplandores del cielo o noches brillantes, observados en Eurasia durante varias noches después del impacto, que posiblemente se explican por el polvo y el hielo que se había dispersado desde la cola del cometa en la parte superior de la atmósfera. La hipótesis cometaria ganó una aceptación general entre los investigadores soviéticos de Tunguska en la década de 1960. En 1978, el astrónomo eslovaco Ubor Kresak sugirió que el cuerpo era un fragmento del cometa Encke. Este es un cometa periódico con un periodo extremadamente corto de 3 años que permanece completamente dentro de la órbita de Júpiter. También es responsable de Beta Tauridas, una lluvia de meteoritos anual con una actividad máxima alrededor del 28 al 29 de junio. El evento de Tunguska coincidió con la actividad máxima de esa lluvia, y la trayectoria aproximada del objeto de Tunguska es consistente con lo que se esperaría de un fragmento del cometa Encke.
Ahora se sabe que cuerpos de este tipo explotan a intervalos frecuentes de decenas a cientos de kilómetros sobre el suelo. Los satélites militares han estado observando estas explosiones durante décadas. Durante 2019, los astrónomos buscaron asteroides hipotéticos de alrededor de 100 metros de diámetro del enjambre Taurid entre el 5 y el 11 de julio, y del 21 de julio al 10 de agosto. Sin embargo, a partir de febrero de 2020, no ha habido informes de descubrimientos de tales objetos. En 1983, el astrónomo Zdenk Sekanina publicó un artículo criticando la hipótesis del cometa. Señaló que un cuerpo compuesto de material cometario, viajando a través de la atmósfera a lo largo de una trayectoria tan superficial, debería haberse desintegrado, mientras que el cuerpo de Tunguska aparentemente permaneció intacto en la atmósfera inferior. Sekanina argumentó que la evidencia apuntaba a un objeto denso y rocoso, probablemente de origen asteroide. Esta hipótesis aumentó aún más en 2001, cuando Farinella Foschini lanzó un estudio que calcula las probabilidades basadas en modelos orbitales extraídos de las trayectorias atmosféricas del objeto de Tunguska. Concluyeron con una probabilidad del 83% de que el objeto se movió en un camino asteroide que se originó en el cinturón de asteroides, en lugar de en un cometario, probabilidad del 17%. Los defensores de la hipótesis del cometa han sugerido que el objeto era un cometa extinto con un manto pedregoso que le permitió penetrar en la atmósfera. La principal dificultad en la hipótesis del asteroide es que un objeto pedregoso debería haber producido un gran cráter donde golpeó el suelo, pero no se ha encontrado dicho cráter. Se ha planteado la hipótesis de que el paso del asteroide a través de la atmósfera causó presiones y temperaturas que se acumularon hasta un punto donde el asteroide se desintegró abruptamente en una gran explosión. La destrucción tendría que haber sido tan completa que no sobrevivieron restos de tamaño sustancial, y el material dispersado en la atmósfera superior durante la explosión habría causado el resplandor del cielo. Los modelos publicados en 1993 sugirieron que el cuerpo pedregoso tendría unos 60 metros de diámetro, con propiedades físicas en algún lugar entre una condrita ordinaria y una condrita carbonácea. Durante la década de 1990, investigadores italianos, coordinados por el físico Giuseppe Longo de la Universidad de Bolonia, extrajeron resina del núcleo de los árboles en el área de impacto para examinar las partículas atrapadas que estuvieron presentes durante el evento de 1908. Encontraron altos niveles de material que se encuentran comúnmente en los asteroides rocosos y rara vez se encuentran en los cometas. Aunque el consenso científico es que la explosión de Tunguska fue causada por el impacto de un pequeño asteroide, hay algunos disidentes. El astrofísico Wolfgang Kundt propuso que el evento de Tunguska fue causado por la liberación y posterior explosión de 10 millones de toneladas de gas natural desde el interior de la corteza terrestre. La idea básica es que el gas natural se filtró de la corteza y luego se elevó a su altura de igual densidad en la atmósfera. A partir de ahí, se desplazó a favor del viento, en una especie de mecha, que finalmente encontró una fuente de ignición como un rayo. Una vez que se encendió el gas, el fuego se extendió a lo largo de la mecha, y luego hasta la fuente de la fuga en el suelo, con lo que hubo una explosión. La hipótesis similar de la erupción de Verne, por Julio Verne y su de la Tierra a la Luna, también se ha propuesto como una posible causa del evento de Tunguska. Otra investigación ha apoyado un mecanismo geofísico para el evento. Casos similares. El bólido de Tunguska no es el único ejemplo de un enorme caso de explosión no observado. Por ejemplo, el evento del río Curuá de 1930 en Brasil pudo haber sido una explosión de un superbólido que no dejó evidencia clara de un cráter de impacto. Los desarrollos modernos en la detección de infrasonidos por la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares y la tecnología satelital de infrarrojos DSP han reducido la probabilidad de ráfagas de aire no detectadas.
El 15 de febrero de 2013 se produjo una explosión de aire más pequeña en un área poblada, en Chelyabinsk, en el distrito de los Urales, en Rusia. Se determinó que el meteoroide en explosión era un asteroide que medía unos 17-20 metros de diámetro, con una masa inicial estimada de 11.000 toneladas y que explotó con una liberación de energía de aproximadamente 500 kilotones. El estallido de aire provocó más de 200 heridos, principalmente por vidrios rotos que cayeron de las ventanas destrozadas por su onda expansiva. Jack el Destripador. Jack el Destripador, en inglés, Jack the Ripper, es el nombre dado a un asesino serial sin identificar al que se le atribuyen al menos 5 homicidios en el barrio londinense de Whitechapel, East End, en 1888, y cuyo modus operandi estuvo caracterizado por cortes en la garganta, mutilaciones en las áreas genital y abdominal, extirpación de órganos y desfiguración del rostro de mujeres que se dedicaban a la prostitución. A mediados del siglo XIX el East End de Londres tenía sobrepoblación y su nivel de calidad de vida era mísero. La situación empeoró con la proliferación de barrios de clase baja con notables índices de pobreza, violencia, alcoholismo y prostitución. Antes de los asesinatos, Whitechapel era asociado con casos de antisemitismo, racismo, delincuencia, disturbios y privación. Si bien la Policía Metropolitana de Londres imputó solo 5 asesinatos al mismo individuo, sus registros incluyeron 6 crímenes más que conformaron el expediente de Whitechapel. Entre 1887 y 1891 la prensa atribuyó otra serie de homicidios al Destripador, aunque existen discrepancias sobre este vínculo. Pese a que se investigó aproximadamente a 300 sospechosos, la investigación policíaca resultó ineficaz en el esclarecimiento de la identidad del asesino serial, y fue objeto de burla y polémica por parte de la prensa. Esto derivó en el establecimiento de un comité ciudadano encargado de patrullar las calles de Whitechapel, identificar a posibles sospechosos e investigar por su cuenta los asesinatos. Aunque el autor de los crímenes nunca fue identificado, surgieron varias teorías y sospechas por parte de la policía, prensa y autores para explicar los posibles conocimientos quirúrgicos, profesión u ocupación y salud mental del homicida. Algunos de los sospechosos a los que se investigó fueron Montague Druitt, Severin Klosowski, Aaron Kosminski y Francis Tumbletti. La policía recibió al menos 3 cartas supuestamente firmadas por el asesino, en las que éste se mofaba de las investigaciones y amenazaba con seguir asesinando a prostitutas. Una de las misivas estaba firmada por Jack el Destripador, y a partir de ese entonces el asesino comenzó a ser referido por este apodo. Internémonos en el contexto histórico. A mediados del siglo XIX las principales demarcaciones británicas, entre ellas el East End de Londres, donde se encuentra Whitechapel, tenían sobrepoblación debido al flujo de inmigrantes irlandeses y al arribo de refugiados judíos del este de Europa y de la Rusia imperial a partir del año 1882. Este problema repercutió en el decaimiento de los niveles de empleo y calidad de vida y llevó a la proliferación de una amplia clase baja caracterizada por la pobreza, el crimen y la violencia, el alcoholismo y la prostitución. De acuerdo a estimaciones de la Policía Metropolitana de Londres, en octubre de 1888 había 62 burdeles y 1.200 prostitutas en Whitechapel. También eran comunes las manifestaciones y protestas por la situación económica entre 1886 y 1890, entre las cuales sobresalió el Domingo Sangriento de 1887. Whitechapel tenía particularmente mala reputación por los casos de antisemitismo, racismo, delincuencia, disturbios sociales y suma pobreza. Tal percepción como reducto de inmoralidad llegó a su punto álgido en 1888,
cuando la prensa comenzó a prestar una cobertura sin precedentes a una serie de grotescos y atroces homicidios atribuidos a Jack el Destripador. Si bien la elevada cantidad de ataques contra mujeres del East End en esa época complicó la averiguación de cuántos de esos asesinatos habían sido cometidos por un mismo individuo, la Policía Metropolitana de Londres identificó 11 homicidios ocurridos en Whitechapel entre abril de 1888 y febrero de 1891. Aunque no había certeza para asegurar que todos habían sido obra de una misma persona, 5 de ellos sí tenían varios elementos en común y se atribuyeron a Jack el Destripador, cuyo modus operandi se caracterizaba por cortes en la garganta, mutilaciones en el área genital y abdominal, extirpación de órganos y desfiguración del rostro. Estos asesinatos suelen denominarse los 5 canónicos, para distinguirlos del resto del expediente de Whitechapel. No figuran entre ellos los 2 primeros casos, las muertes de Emma Elizabeth Smith y Martha Tabram. Smith fue asaltada y abusada sexualmente en la calle Osborne del citado barrio el 3 de abril de 1888. Murió al día siguiente en el London Hospital por peritonitis ocasionada por la inserción de un objeto desafilado en su vagina. En su declaración, ella dijo que había sido atacada por 2 o 3 hombres, uno de los cuales era un adolescente, razón por la que se descartó este caso del expediente del destripador. Tabram murió el 7 de agosto del mismo año, víctima de 39 puñaladas. Si bien la policía lo asoció con los 5 canónicos debido a la crueldad, la ausencia de un motivo aparente y la cercanía de la zona donde ocurrió, York Yard, Whitechapel, con las de las otras muertes, en realidad el ataque difería del modus operandi anteriormente señalado. Tabram no tenía cortes en la garganta ni el abdomen, y sus heridas no seguían el patrón identificado en el expediente de los 5 canónicos. Los 5 canónicos. La policía encontró el cuerpo de la primera víctima canónica, Marian Nichols, a las 3:40 de la mañana del viernes 31 de agosto de 1888, en Bucks Row. Actual calle Durbar, Whitechapel. Tenía un par de cortes en la garganta, el abdomen parcialmente rasgado con una profunda hendidura y varias incisiones hechas con el mismo cuchillo. El cadáver de Annie Chapman apareció días después, el sábado 8 de septiembre, aproximadamente a las horas 6 de la mañana, cerca de la entrada del patio interior de la calle Ambury, Spitalfields. Tenía 2 incisiones en la garganta al igual que ocurriera con Nichols. Sin embargo, en el caso de Chapman su vientre había sido completamente apuñalado y le habían extirpado el útero. Un testigo afirmó haber visto a Chapman media hora antes del hallazgo junto con un hombre de cabello oscuro y con apariencia de un gentil venido a menos. Los asesinatos de Elizabeth Stride y de Catherine Eddowes ocurrieron en la madrugada del domingo 30 de septiembre. El cuerpo de la primera fue descubierto a la 1 en Dudfields Yard, actual calle Enríquez, y tenía un corte en el lado izquierdo del cuello que le dañó la arteria carótida. Sin embargo, no presentaba incisiones en el abdomen, lo cual planteó dudas sobre la autoría del destripador, o si en todo caso este había sido interrumpido durante el ataque. Aunque testigos declararon haber visto antes a Stride con un hombre, sus testimonios tuvieron irregularidades. Unos dijeron que el acompañante era rubio y otros que era de tez más oscura, e inclusive unos afirmaron que vestía de forma andrajosa, pero otros argumentaron lo contrario. 45 minutos después, la policía halló el cadáver de Eddowes en Mitre Square, en la City de Londres. Tenía la garganta cortada, una incisión profunda y extensa en el abdomen y le habían extirpado el riñón izquierdo y la mayor parte del útero. Joseph Lavende, vecino que dijo haber pasado por esa calle con 2 amigos poco antes del asesinato, declaró que había visto a una mujer con un hombre rubio y de aspecto descuidado. No obstante, sus amigos no pudieron avalar esa descripción. Se encontró el delantal ensangrentado de Eddowes cerca de la entrada de un edificio de apartamentos,
en la calle Goulston, y un grafiti en la pared, justo encima de donde estaba la prenda, que parecía implicar a un judío, aunque no se pudo comprobar si el grafiti había sido escrito por el homicida o si se trataba de una simple coincidencia, ya que este tipo de textos ilícitos eran comunes en Whitechapel en esa época. Charles Warren, comisionado de la policía, pidió que retiraran el grafiti antes del amanecer bajo la sospecha de que podría incitar protestas antisemitas. Finalmente, la policía encontró el cuerpo mutilado y destripado de Mary Jane Kelly sobre la cama de su recámara en Millers Court, Spitalfields, a las 10:45 de la mañana del viernes 9 de noviembre. Tenía un corte que iba desde la garganta hasta la espina dorsal y le habían extraído todos los órganos abdominales y el corazón. Los 5 asesinatos canónicos ocurrieron por la noche, generalmente durante un fin de semana y al término de un mes. También puede deducirse que cada asesinato resultó más severo que el anterior, excepto el de Stride, cuyo ataque presumiblemente fue interrumpido. El cuerpo de Nichols tenía todos sus órganos, pero a Chapman y Eddowes le extrajeron el útero, mientras que esta última y Kelly presentaban mutilaciones en el rostro. El vínculo entre estos 5 crímenes se remonta a documentos posteriores en los que son excluidos de otros asesinatos. Por ejemplo, en una carta escrita por el médico forense Thomas Bond al encargado del CID, sigla en inglés del Departamento de Investigación Criminal, de Londres, y que data del 10 de noviembre de 1888, ya aparecen relacionadas las 5 víctimas canónicas. Para algunos analistas, ciertos asesinatos de Whitechapel indudablemente fueron obra del mismo individuo, pero en otros actuó un número desconocido de homicidas. Tal fue el caso de los autores Stewart P. Vance y Donald Rumbelow, que catalogaron al expediente de los canónicos como el mito del destripador, al considerar que, si bien los casos de Nichols, Chapman y Eddowes guardan similitudes entre sí, no hay evidencia de que los asesinatos de Stride y Kelly hubiesen sido cometidos por la misma persona. Inclusive hay quienes argumentan que el homicidio de Tabram sí encaja con el expediente de los canónicos. El Dr. Percy Clark, auxiliar del médico forense George Baxter Phillips, concluyó que 3 de las muertes habían sido cometidas por el mismo individuo, mientras que el resto había sido obra de individuos de mente débil con la convicción de imitar la serie original de crímenes. Aunque el nuevo encargado del CID, Melville McNaughton, señaló categóricamente en un reporte que el asesino de Whitechapel tuvo 5 víctimas, nada más. Hay que hacer notar que McNaughton había entrado en la policía un año después de las muertes canónicas y que su memorándum incluía errores en la descripción de los posibles sospechosos. Kelly es considerada como la última víctima del destripador, cuya ola de crímenes debió cesar ya sea por su muerte, arresto o migración. No obstante, el expediente de Whitechapel incluye otros 4 homicidios ocurridos después de los 5 canónicos. La policía encontró el cuerpo de Rose Maillet en Clark's Yard, calle High, Poplar, el 20 de diciembre de 1888. Aunque había sido estrangulada, no mostraba indicios de forcejeo, motivo por el que pensaron que se había ahorcado accidentalmente en estado de ebriedad, o que se había suicidado. Pese a lo anterior, el perito concluyó que Maillet había sido asesinada. Casi 6 meses después, el 17 de julio de 1889, el cadáver de Alice Mackenzie apareció en Castleley, Whitechapel. Tenía una herida en la arteria carótida izquierda y varias contusiones y cortaduras leves. Uno de los forenses que examinó el cuerpo, Thomas Bond, creyó que se trataba de una víctima más del destripador, aunque su compañero George Baxter Phillips opinó lo contrario al haber revisado los cadáveres canónicos. Algunos autores opinaron que el homicida de Mackenzie había imitado el modus operandi de Jack para despistar a la policía, pero otros aseguraron que era obra del destripador. El asesino de la siguiente mujer de Whitechapel la decapitó y le amputó las piernas,
y arrojó el torso mutilado debajo de un arco ferroviario en la calle Pinchín. En el lugar del hallazgo, el 10 de septiembre del mismo año, la policía encontró varias partes dispersas del cuerpo, por lo que no pudo validarse que la hubieran asesinado ahí. El cadáver de la última víctima del expediente de Whitechapel también apareció debajo de un arco ferroviario el 13 de febrero de 1891, en la calle Swallow Gardens. Su cuerpo estaba intacto excepto por un corte en la garganta. Algunos testigos dijeron haber visto poco antes a la mujer con un tipo, llamado James Thomas Adler, a quien la policía luego localizó y arrestó por el delito de asesinato. Incluso se llegó a pensar que él era Jack el Destripador. Sin embargo, fue absuelto de los cargos y puesto en libertad el 3 de marzo por falta de pruebas incriminatorias. Además de los 11 asesinatos de Whitechapel, la opinión pública atribuyó otros homicidios a Jack el Destripador, aunque en algunos casos no hubo evidencia para corroborar que dichas muertes hubiesen ocurrido. Tal fue el caso del asunto Fairy Fay, nombre con el que se le conoció a una supuesta víctima hallada el 26 de diciembre de 1887 con una estaca en el abdomen. No existen registros de la policía de ningún homicidio ocurrido durante la temporada navideña de ese año, y varios autores coinciden en que este homicidio jamás sucedió. Una explicación señaló que la prensa se había equivocado al reportar el asesinato de Smith, una de las víctimas canónicas que tenía un palo u objeto desafilado en la vagina, y por error había dado origen al caso Fairy Fay. Hubo casos en que las víctimas salían con vida del presunto ataque del destripador, como Annie Millwood, que ingresó el 25 de febrero de 1888 a la enfermería de la Berkhouse de Whitechapel con heridas de puñaladas en las piernas y la parte baja del abdomen. Aunque fue dada de alta, murió el 31 de marzo debido a causas naturales. Ada Wilson, que sobrevivió a 2 puñaladas en el cuello el 28 de marzo del mismo año, o Annie Farmer, que vivía con Tabram en la misma hostería y tenía un corte superficial en el cuello, posiblemente autoinfligido, tras ser atacada el 21 de noviembre. La prensa se refirió como el misterio de Whitehall al hallazgo del torso decapitado de una mujer en el sótano de las nuevas oficinas de la Policía Metropolitana, en la calle Whitehall, el 2 de octubre de 1888. Anteriormente el brazo de la víctima había sido encontrado flotando en el río Támesis, cerca de Pimlico, y una de sus piernas yacía enterrada cerca de donde estaba el torso. Ya que la policía no pudo encontrar el resto de extremidades ni la cabeza, jamás pudo ser identificada. Tanto el caso de Whitehall como el de la calle Pinchín, uno de los 11 del expediente de Whitechapel, involucraban el hallazgo de torsos mutilados de mujeres, razón por la que se les catalogó como los misterios del Támesis, atribuidos a un solo homicida apodado como el asesino de los torsos. No ha podido comprobarse que este último haya sido el mismo destripador de las muertes canónicas, pero el modus operandi del asesino de los torsos difería del de Jack. Una tercera mujer, cuyas extremidades fueron recogidas del río Támesis entre el 2 y el 25 de junio de 1889, podría tratarse del tercer asesinato del homicida del torso. El 29 de diciembre de 1888 se halló el cuerpo de John Hill, un niño de 7 años, en Manningham, Bradford. De forma parecida a Kelly, la última de las víctimas canónicas, tenía las piernas heridas y una oreja amputada, el abdomen seccionado y le habían extraído los intestinos y el corazón. La prensa especuló que había sido obra del destripador, y aunque el empleador del niño, el lechero William Barrett, fue arrestado en 2 ocasiones al ser acusado por evidencia circunstancial, al final fue puesto en libertad y la policía no procesó a ningún otro sospechoso. El cadáver de la estadounidense Carrie Brown apareció el 24 de abril de 1891 en Nueva York y, además de haber sido estrangulada,
Tenía un tenedor incrustado en la ingle y cortaduras superficiales en las piernas y la espalda. Aunque el cuerpo tenía todos sus órganos, la policía encontró un ovario en su cama. Cabe señalarse que, al igual que ocurriera en el East End de Londres, Nueva York tuvo un flujo considerable de inmigrantes irlandeses en 1860. Si bien la prensa comparó este homicidio con los de Jack el Destripador, la Policía Metropolitana de Londres descartó cualquier vínculo entre estos. La investigación. Los documentos policíacos sobre los asesinatos de Whitechapel permiten conocer cómo era el procedimiento de investigación en la época victoriana. Para recabar información, un extenso equipo de oficiales iban de casa en casa y sondeaban a los vecinos. El material forense mientras tanto era analizado por personal calificado. Cuando se identificaba a los sospechosos, la investigación se hacía más a fondo y, dependiendo de los resultados obtenidos, se decidía ya sea procesarlos o descartarlos del expediente. Desde entonces ha sido el método utilizado en las investigaciones policíacas contemporáneas. En relación a los asesinatos de Whitechapel, la policía entrevistó a más de 2.000 personas, investigó aproximadamente a 300, y detuvo a 80. La División Criminal del Departamento de Investigación, CID, de la Policía Metropolitana de Whitechapel, encabezada por el inspector Edmund Reid, llevó a cabo las investigaciones de los primeros 2 casos del expediente de Whitechapel. Tras la muerte de Nichols, la Oficina Central de Scotland Yard envió a los inspectores Frederick Jorga Verlaine, Henry Moore y Walter Andrews para esclarecer el caso. La policía de la City de Londres se involucró a partir del homicidio de Eddowes, por medio del detective James McWilliam. Pese a lo anterior, las investigaciones se vieron obstruidas debido a que el encargado recién electo del CID, Robert Anderson, había solicitado una licencia de trabajo en Suiza entre el 7 de septiembre y 6 de octubre de 1888, periodo en que ocurrieron los homicidios de Chapman, Stride y Eddowes. Por tal motivo Charles Warren, comisionado de la Policía Metropolitana, nombró a Donald Swanson como coordinador de las investigaciones de Scotland Yard. Insatisfechos con el esfuerzo policial, un grupo de ciudadanos del East End de Londres comenzó a patrullar las calles bajo el mote de Comité de Vigilancia de Whitechapel, cuyo objetivo era encontrar a posibles sospechosos de los asesinatos. Además de contratar a detectives privados para entrevistar a presuntos testigos, le sugirieron al gobierno que ofreciera una recompensa a cambio de información sobre el homicida, a manera de alternativa para recabar más información. Debido al tipo de heridas de las víctimas, la policía consideró inicialmente como sospechosos a los carniceros, cirujanos y médicos. De acuerdo a un reporte elaborado por el inspector Swanson y dirigido a la oficina central, se visitaron 76 carnicerías y mataderos e investigaron a sus empleados durante 6 meses. Esta hipótesis venía reforzada por la propia reina Victoria, para quien el culpable debía ser un carnicero o ganadero proveniente de alguna de las embarcaciones de ganado que operaban entre Londres y la Europa continental, tomando en cuenta la cercanía de Whitechapel respecto a los muelles de Londres y el atraco de estos barcos cada jueves o viernes, y su partida el sábado o domingo, lo cual coincidía con los días en que habían ocurrido las muertes. Pese a lo anterior, lo cierto es que ninguno de los asesinatos ocurrió durante alguna de las fechas de arribo de los barcos, lo cual llevó a la policía a desestimar esta conjetura. Perfil criminal. A finales de octubre, Anderson le pidió al médico forense Thomas Bond que evaluara las heridas de las víctimas y ofreciera su punto de vista con respecto a los posibles conocimientos quirúrgicos del homicida. Bond elaboró su dictamen basándose en el examen del cadáver con mayores mutilaciones y los registros de autopsia del resto de las víctimas canónicas. Su descripción, considerada como uno de los perfiles criminales más antiguos de los que se tenga registro, decía textualmente: no cabe duda que los 5 asesinatos fueron cometidos por la misma mano.
En las primeras 4 víctimas, las gargantas parecen haber sido cortadas de izquierda a derecha y en la última, debido a la extensa mutilación, es imposible decir en qué dirección se hizo el corte fatal, aunque se encontró sangre arterial en la pared, salpicada cerca de donde la cabeza de la mujer debió haber estado. Las circunstancias en torno a los asesinatos me llevan a deducir que las mujeres estaban recostadas al momento de ser asesinadas, y en todos los casos, el homicida, cortó primero la garganta. Bond rechazó la idea de que el asesino contara con conocimientos científicos o anatómicos, o, el entendimiento técnico de un carnicero o matarife, y en cambio argumentó que debía tratarse de un hombre solitario, sujeto a ataques periódicos de manía homicida o erótica, e hipersexual dado el tipo de mutilaciones. También señaló que, el impulso homicida podría haber surgido de alguna condición mental de venganza o melancolía, o una manía religiosa, aunque no creo que ninguna de estas hipótesis sea procedente. Si bien no hubo evidencia alguna de actividades sexuales entre el asesino y sus víctimas, algunos psicólogos supusieron que la penetración de las víctimas con un cuchillo y la exhibición de los cadáveres en posiciones sexualmente degradantes con las heridas expuestas, son indicativos de que el responsable obtenía placer sexual con los ataques, aunque para otros especialistas dicha suposición no puede ser comprobada. Sospechas. Ante la escasez de evidencia forense y las varias contradicciones de fuentes contemporáneas sobre el caso, resulta casi imposible esclarecer la identidad de Jack el Destripador. Aunque existen análisis de ADN realizados a partir de las cartas atribuidas al homicida, lo cierto es que sus resultados no fueron concluyentes y ya están demasiado adulterados como para proporcionar algún dato útil. Pese a lo anterior, existen varias teorías sobre la identidad de Jack el Destripador. Una de las más difundidas en esa época señalaba que el asesino debía vivir en Whitechapel y tener un empleo estable, ya que los crímenes ocurrieron en fines de semana próximos a fechas festivas, y en calles cercanas entre sí. También se pensó que el responsable podía ser un hombre culto y de clase alta, posiblemente un doctor o aristócrata, que había llegado al barrio procedente de un sector más opulento, aunque dichas suposiciones podrían haber obedecido a estereotipos culturales como el temor a los médicos, la desconfianza en la ciencia, o la explotación de los pobres por los ricos. En los años siguientes a los asesinatos, los registros señalan que la policía tenía sospechas de cualquier persona que estuviese remotamente vinculada con el caso, así como de varias celebridades que ni siquiera habían sido investigadas en la pesquisa original. Con el paso del tiempo, y la muerte de aquellos que vivían en esa época, autores contemporáneos han tenido soltura para acusar a cualquiera, sin necesidad de evidencia histórica. Si bien un memorándum de Melville McNaughton de 1894 contenía los nombres de 3 sospechosos referidos en los registros policíacos de entonces, lo cierto es que la evidencia contra ellos era meramente circunstancial y por lo tanto no fueron procesados. En total hubo más de 100 sospechosos de ser el destripador, entre los cuales estaban Montague Druitt, Severin Klosowski, Aaron Kosminski y Francis Tumbletti. Otros, sin embargo, fueron vinculados solamente por la prensa, como William Bury, Thomas Nilkrim, Robert Johnston Stephenson y Frederick Diemin. Cartas. La prensa y la policía recibieron numerosas cartas en el transcurso de los asesinatos de Whitechapel, y si bien algunas consistían en propuestas para ayudar a la captura del asesino, la mayoría no tuvieron utilidad en la pesquisa. No obstante, cientos de dichas cartas supuestamente eran de la autoría del destripador, y 3 de ellas resultaron notables: la carta, querido jefe, la postal, Sosiyaki, y la carta, desde el infierno. La carta, querido jefe, data del 25 de septiembre de 1888 y fue recibida inicialmente por la Central News Yankee el 27 de septiembre, fecha que coincidía con el matasellos.
El medio informativo le reenvió el documento a Scotland Yard 2 días después. Al principio se le consideró como un bulo, sin embargo el documento cobró notoriedad después del hallazgo del cuerpo de Eddowes, puesto que el cadáver carecía de una oreja y la carta, enviada 3 días antes del asesinato, incluía la amenaza de cercenar las orejas de la dama. Pese a lo anterior, las investigaciones concluyeron que la oreja de Eddowes había sido incidentalmente cortada por el asesino durante su ataque. A lo anterior se suma el hecho de que el documento también afirmaba que el autor habría de enviar las orejas de su víctima a la policía, lo cual no ocurrió. La importancia de esta carta radica igualmente en que su autor usó por primera vez el mote, ya que el Destripador, para referirse a sí mismo, y desde entonces la prensa y policía, que solían llamarlo, mandil de cuero, comenzaron a denominarlo así. Algunas fuentes señalaron que el apodo en realidad había sido utilizado originalmente en una carta del 17 de septiembre del mismo año, sin embargo no hubo consenso en validar esta suposición y se le consideró como un bulo en los registros del siglo XX de la policía. De igual forma la Central News Yankee recibió la postal, Sosiyaki, el 1 de octubre, fecha del matasellos. Cabe señalarse que la caligrafía y el tono eran similares a los de la carta, querido jefe. El autor aseguraba que 2 víctimas más habían sido asesinadas en sitios cercanos entre sí, y calificaba el homicidio como un doble evento, supuestamente en alusión a las muertes de Stride y Eddowes. Aunque se llegó a pensar que la carta había sido enviada antes de que la policía hiciera públicos los asesinatos, de manera que hubiera sido improbable que alguien más tuviera conocimiento del doble evento en ese momento. Lo cierto es que la fecha del matasellos indicaba que su autor había enviado el documento más de 24 horas después de las muertes, cuando ya los medios daban cobertura de lo sucedido a la población. George Lusk, líder del Comité de Vigilancia de Whitechapel, recibió la carta, desde el infierno, el 16 de octubre. No obstante, al ser comparada con las cartas anteriores, el documento tenía otra caligrafía y estilo de redacción. La carta venía en una pequeña caja que también contenía la mitad de un riñón preservado en etanol, y el autor aseguraba que se había comido el resto del órgano frito. Aunque algunas fuentes dedujeron que el riñón le pertenecía a Eddowes, cuyo cadáver carecía de dicho órgano, otras referencias concluyeron que se trataba solamente de una broma macabra. El cirujano inglés Thomas Openso, del London Hospital, examinó el riñón y determinó que sí era humano y provenía del costado izquierdo de la víctima. No obstante, fue incapaz de establecer otra característica biológica. Más tarde el médico recibió otra carta firmada por el Destripador. Scotland Yard publicó el 3 de octubre facsímiles de la carta, querido jefe, y de la postal con la esperanza de que alguien reconociera la caligrafía. En opinión de Warren, creo que todo esto se trata de un bulo, pero estamos obligados de cualquier forma a encontrar al autor de los documentos. El 7 de octubre, George Sims explicó en el rotativo dominical referí que la carta había sido escrita por un periodista para acrecentar la popularidad de un periódico. Basándose en esa hipótesis, la policía confirmó poco después haber identificado a un periodista como el responsable de las misivas, llamado Tom Bullen, según una carta enviada por el inspector John Littlechild a George Sims el 23 de septiembre de 1913. No fue sino hasta 1931 que el periodista Fred Best confesó que él y un colega del Star habían escrito las cartas firmadas por Jack el Destripador con tal de acrecentar el interés en los homicidios de Whitechapel y mantener vivo el negocio. Aunque Jack el Destripador no fue el primer asesino serial, sus crímenes tuvieron una cobertura mediática sin precedentes gracias a las reformas fiscales aprobadas en los años 1850 que favorecieron la distribución masiva de rotativos de bajo precio. Durante la época victoriana este tipo de publicaciones tuvo un mayor auge,
e incluyó a periódicos con precios tan asequibles como medio penique y revistas populares como Illustrated Police News, que encauzaron sus esfuerzos en dar publicidad al homicida. Los periodistas eran conscientes de que la información que podían publicar sobre los crímenes de Whitechapel era escasa, tal y como reconoció el diario Manchester Guardian al señalar que, cualquier información que pueda estar en posesión de la policía pareciera que necesitan conservarla en secreto. Se cree que su atención está particularmente dirigida a un notorio personaje conocido como Mandil de Cuero. La sensación de frustración de ciertos medios en relación a los pocos detalles que se conocían de las investigaciones policíacas propició que las publicaciones se vieran desprovistas de veracidad. Fue así como surgieron descripciones ficticias del asesino, pese a que algunos reporteros ocasionalmente desmentían los falsos rumores al considerarlos como consecuencia de la mítica excrecencia fantasiosa del periodista. Ante la difusión de estas notas erráticas, algunos comenzaron a realizar conjeturas basándose en las afirmaciones de la prensa. Por ejemplo, la policía arrestó a John Pitzer, un vendedor judío de calzado de cuero que era conocido por el mote de Mandil de Cuero, el mismo usado por el Manchester Guardian para referirse al destripador. Una vez confirmada la inexistencia de evidencia que lo relacionara con los crímenes, Pitzer fue liberado. No fue sino hasta la publicación de la carta, querido jefe, que los medios comenzaron a utilizar el mote, ya que el destripador, en vez de Mandil de Cuero, para referirse al homicida. El nombre, Jack, ya era usado para describir a otro criminal de Londres, Jack el Saltarín, que supuestamente saltaba por encima de los muros para atacar a sus víctimas y luego escapaba de similar manera. Con el tiempo se volvió costumbre que la prensa adoptara apodos para referirse a homicidas, como ocurrió con el hachero de Nueva Orleans, el estrangulador de Boston, el francotirador de Beltway, el destripador francés, el destripador de Düsseldorf, el destripador de Camden, Jack the Stripper, el destripador de Yorkshire y el destripador de Rostov. Los crímenes cometidos por Jack el Destripador dirigieron la atención hacia el bajo nivel de calidad de vida imperante en el East End en aquellos años, ocasionado por sus barrios bajos superpoblados e insalubres. Si bien varios de estos barrios fueron desalojados y demolidos, todavía se preservan algunas de sus calles y edificaciones que suelen ser visitados por turistas interesados en el mito del destripador. Se tiene noción de que uno de estos inmuebles, el pub de Ten Bells ubicado en la calle Comercial, era frecuentado por Kelly. En 2015 abrió sus puertas el Museo de Jack el Destripador en el este de Londres. La alegoría del destripador como una figura fantasmagórica o monstruosa pasó a convertirse en el coco de los niños, inmediatamente después de los asesinatos. En los años 1920 y 1930 era representado en el cine como un misterioso hombre vestido de forma ordinaria que atacaba a gente despreocupada, mientras que en la década de 1960 era el símbolo de una aristocracia nociva, mediante la personificación de un noble con sombrero de copa que representaba a las clases bajas explotadas por el establishment. Con el transcurso del tiempo la imagen del destripador adoptó conceptos de terror como el manto de Drácula o la afición de Frankenstein a la cosecha de órganos. A grandes rasgos, el mito del asesino de Whitechapel se fue combinando con diversos géneros literarios que abarcan desde la narrativa de Sherlock Holmes hasta el terror erótico japonés. También ha servido como eje de numerosas obras literarias y audiovisuales que generalmente combinan hechos reales con la ficción. Esto lo ha llevado a ser uno de los criminales de los que se han escrito más novelas y publicaciones. Una de las primeras novelas publicadas sobre el caso lleva por título The Curse upon Maitreskear, 1888. Fue escrita por John Francis Brewer, que recurrió al asesinato de Eddowes como hilo conductor de su trama. En 1927 el cineasta Alfred Hitchcock estrenó la película muda de Lodger, A Story grados Fahrenheit de London Fog,
basada en la novela The Lodger, 1913, de Mary Belloc Landes, sobre una pareja de Londres que sospecha que su inquilino es un asesino en serie cuyo modus operandi es muy similar al del Destripador. Dicha novela habría de ser adaptada al cine en otras 4 ocasiones más: The Lodger, 1932, por Maurice Selby; The Lodger, 1944, por John Bram; Man in the Attic, 1953, por Hugo Fregonese. Y esto es todo, amigos. Parece que nunca sabremos quién era el asesino. Pero estos hechos ya están instalados en el imaginario colectivo. Cuando caminemos en oscuras calles solitarias, el sonido de pasos detrás nuestro nos sobresaltarán inquietándonos. Es el recuerdo de Jack el Destripador en el fondo de nuestras mentes. Si les gustó el material, den like y activen la campanita, así recibirán aviso de otros videos. También no se olviden de suscribirse y compartir. Nos vemos en otra ocasión.